Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez Líbano. Es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAP, Magíster en Gestión Educativa y en RRH y Habilidades Directivas, doctor en Psicología Clínica y de la Salud, posgrado en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales, de la PUC, certificado en Enseñanza Superior y Estrategias de Enseñanza Digital, además de ser director de variados diplomados de terapia cognitivo-conductual aquí en ADIPA. Vamos a darle un paso al profesor Jonathan para que comience con la presentación. Profe, todo suyo. Bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidas todas. Voy a hacer una pequeña proyección para un poquito poder guiarme, porque a veces hablo mucho, así que es importante tener una PPT para que me vaya mostrando un poquito el camino. ¿Ya? Bien, bueno, un tema fascinante que tiene que ver con el trauma, ¿verdad? El estrés postraumático, obviamente tipificado dentro de lo que es el DSM-5. También en la actualidad en algunos casos podemos estar hablando ya de trauma complejo también, cuando tenemos estos pacientes que han tenido una serie de eventos complejos o traumáticos, más bien dicho, a lo largo de su vida. Y este tema llama mucho la atención porque efectivamente muchas veces, o al menos a mí me pasó así, que en la universidad, por ejemplo, en el pregrado, yo decía, ¿por qué pasan tanto abuso sexual, por ejemplo, de niños, niñas, adolescentes? De repente me pasaban demasiado eso. Yo decía, pero pucha, ¿por qué tanto esto? ¿Ya? Y después cuando ya partí siendo ya psicólogo, después de que salí de la burbuja de estudiar psicología, chuta, me di cuenta que por algo no pasaban tanto, o sea, lamentablemente, o sea, en definitiva había una serie de niños, niñas y adolescentes con alto índice de abuso, de violación, de obviamente ahora más tenemos como elementos más actuales como el grooming, por ejemplo, y eso está a la orden del día, ¿ya? Em, y recuerdo precisamente que uno de mis primeros casos que atendí, pucha, fue súper complejo, porque en realidad había sido una niña que había sido violentada sexualmente por su novio de 18 años y ella tenía 15 años. ¿Ya? Imagínense, ese era mi primer caso, entonces yo dije, chuta, aquí algo tenemos que hacer. Y a razón de eso, en definitiva, empecé a buscar, obviamente, en qué podía apoyarme para hacer este tratamiento, y efectivamente encontré lo que es la terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? Y dentro de la terapia cognitivo-conductual, ojo, que esto es importante, existe una terapia muy específica que se llama Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy, ¿ya? O terapia cognitiva conductual centrada en el trauma. ¿Ya? Ahora bien, ojo, este tipo de terapia combina las mejores técnicas de la TCC, por cierto, y lo fundamental de este tipo de estrategia es que de verdad tiene una evidencia científica impresionante. ¿Ya? O sea, tiene una evidencia científica que nosotros podríamos decir, mira, por acá me voy seguro, ¿ya? Yo sé que acá, en definitiva, algo puedo hacer con mis pacientes, ¿ya? Pero en definitiva, es una técnica, más que una técnica, es una forma de tratamiento muy ordenada, muy operacionalizada muchas veces para tratar el trauma, ¿ya? Ojo, no es solamente para niños y niñas y adolescentes, ojo, sino que también para adultos, ¿ya? Yo he tenido la posibilidad de atender pucha, pacientes de diversas edades con trauma y trauma complejo, ¿ya? Y esta ha sido una de las herramientas que más he ocupado, ¿ya? En algunos casos, y ahora como estaba un poquito más centrado en terapias de tercera generación, también lo estoy combinando con terapia, también la aceptación compromiso centrada en el trauma también, que funciona bastante bien, ¿ya? Y hay otra técnica que me gusta, y eso lo va a ver el curso, ¿no? En realidad, y otra área que me gusta mucho, también es TCC de tercera generación, que es la terapia centrada en los esquemas, ¿ya? Honestamente, yo creo que con la terapia centrada en los esquemas, la terapia de aceptación compromiso y la terapia centrada en el trauma, probablemente, la terapia cognitiva centrada en el trauma, probablemente nuestro paciente va a salir adelante, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de algunos elementos básicos el día de hoy, ¿ya? Vamos a hablar un poquito qué es lo que es la terapia cognitivo-conductual centrado, enfocada en el trauma, ¿ya?
Aquí nosotros sabemos que es un tipo de tratamiento finalmente específico desarrollado por la TCC efectivamente para ayudar a niños, niñas, adolescentes y adultos, ojo, que han experimentado eventos traumáticos, ¿no? Eh, Esto es fundamental porque así partió esto, ¿ya? Y ahora estamos aplicando, por ejemplo, este tipo de terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, por ejemplo, en terapia de pareja, ¿ya? Por ejemplo, a veces las situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la infidelidad, por ejemplo. También se pueden efectivamente aplicar este tipo de estrategias, ¿ya? Entonces, es un tipo de terapia un poquito más compleja, un poquito más sofisticada y un poquito más específica, dado que, y aquí va lo relevante, dado que efectivamente considera algunos elementos muy importantes desde los más clásicos de la terapia cognitivo-conductual, pero también otro va a incorporar la teoría del apego, ¿ya? Las teorías humanistas muchas veces para entender, para validar obviamente la emoción del trauma, por ejemplo, las consecuencias del trauma. Y lo otro que es interesante y que también es muy característico de este tipo de terapia, sí, darle dando la mano, no sé. Profe, qué Sí, pena. Lo que pasa es que se escucha como un poquito distorsionado y no soy como que la única que lo escucha así. sí, Ya los chicos me están diciendo en el chat que sí se escucha como un poquito como robot, como robótico. No sé si me voy a entender bien. ya sí, sí, sí. ¿Puede cambiar el micrófono? Déjame ver, déjame ver aquí. A ver, ahí se escucha mejor, ¿no? Quizás es mi señal. A ver, voy a apagar mi cámara, quizás. ¿Ahí mejora? Mejora, mejora, mejora. Sí, sí, sí. Sí, Sí, yo pues mejora. ahí no se escucha, o sea, ahí lo escucho un poquito mejor, sí. Si Ahí quieres sí. seguimos de esa manera. Ya, disculpen, me voy a apagar la cámara entonces porque yo creo que lo más importante es que, más que me vean, es que me escuchen. ¿Ya? Eh, entonces, ay, déjeme ver qué hice aquí. Señor acá, acá, ya, ahí sí. ¿Ya? Ahí se escucha un poquito mejor, sí. Déjeme ver el chat. ¿Ya? Sí, 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 se sí, escucha bien. súper Ah, bien. ya, perfecto, perfecto. Ya, parece que era lamentablemente ¿cómo se llama esta cosa? La banda ancha, ¿vale? Entonces, voy a seguir, discúlpenme, voy a retomar un poquito con algunos aspectos que estaba hablando recientemente, que tenía que ver con un poco las características como específicas de este tipo de terapia, ¿ya? Yo creo que, no sé si escucharon esto, pero la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma es una forma de hacer terapia obviamente, en donde efectivamente se utilizan una serie de técnicas que son bastante clásicas en algunos casos de la terapia cognitiva, pero ordenadas de cierta forma. ¿Ya? Y este tipo de terapia no solamente está enfocada en niños y adolescentes, que así partió, ¿no es cierto? Sino que ahora también se está aplicando en pareja, en adultos, por ejemplo, y por sobre todo se está aplicando en trauma complejo. ¿Ya? Y como, no sé si me alcanzaron a escuchar esto, o si a lo mejor no lo dije, pero también esto se ve fortalecido con alguna otra estrategia que efectivamente nosotros dentro del curso vamos a ver, como la terapia aceptación-compromiso, y asimismo también la terapia, obviamente, centrada en los esquemas. O sea, yo los invito a que revisen ahí un poquito la terapia centrada en los esquemas, porque van a ver técnicas muy geniales para cerrar el trauma, ¿ya? Para cerrarlo, eso es lo más importante, ¿ya? Porque a veces, lamentablemente, queridos colegas, y esto es cierto, no hay que negarlo, a veces, por ejemplo, cuando hacíamos terapia cognitiva conductual más clásica, chiquillos, lo que nosotros hacíamos es que, es verdad, bajábamos el síntoma, pero no solucionábamos totalmente la situación, ¿ya? Yo creo que combinando estas tres estrategias, terapia centrada en el trauma, terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, terapia aceptación compromiso y terapia obviamente centrada en los esquemas, puede ser un muy buen enfoque, ¿ya? Y ojo, y lo interesante que tiene este aspecto, y creo yo que es fundamental, ¿ya? Es que de alguna otra forma, estoy leyendo los mensajes, se escucha bien, sí, ya. Em, lo interesante de este tipo de terapia, chiquillos, como les decía anteriormente, es que va a incorporar a la familia, ¿ya? No todas las estrategias se incorporan a la familia, ¿ya? Por lo tanto, ese es un aspecto muy, pero muy crítico en este tipo de terapia, ¿ya? Y por lo mismo es súper importante revisarlo y revisarlo en detalle, obviamente, de cómo se hacen las sesiones en donde se incorpora la familia, ¿ya? Porque, ojo, y aquí hay un tema fundamental a mi visión que cuando existen situaciones traumáticas no es solamente el paciente que ha sufrido el evento traumático el que sufre, ¿ya? Sino que también, ojo, es la familia. Porque
solamente un caso reciente, nomás para contarle. Por ejemplo, eh, había una chica, por ejemplo, que fue abusada en una micro. ¿Ya? Los papás me pidieron que la atendiera, tenía 15 años. Y los papás, claro, muy aprensivos. O sea, obviamente antes la dejaban irse en la micro, después ya dejaron que no se fuera en la micro. Después, sí, antes la dejaban quedarse en la casa de sus amigos, amigas, ya no se podía quedar en la casa de sus amigos, amigas. ¿Ya? Entonces, un poco yo me di cuenta de este patrón y conversé con ellos, porque en definitiva, obviamente, claramente empatizo totalmente con ellos. Yo tengo dos hijas, entonces empatizaba todo el rato. Sin embargo, lo que estaban transmitiendo ellos con sus conductas hacia la niña era que mejor no hubiese contado nada. Y al revés, o sea, en definitiva, es que bueno que contó, ¿ya? Porque efectivamente a veces los chicos o chicas quedan ahí con estos secretos y efectivamente después, de largo tiempo más adelante, nosotros lamentablemente tomamos obviamente conocimiento de la situación, ¿ya? Y por lo tanto ahí el trabajo con la familia es fundamental. Y hay cosas ahí que son importantes que yo los invito a que no se enreden. O sea, si usted tiene un paciente mayor de 18 años, pucha, de verdad, el paciente es el paciente de consulta, ¿ya? Si el paciente tiene menos de 18 años, claramente tienen que incorporar a la familia dentro del tratamiento, ¿ya? Yo creo que es lo más efectivo, sobre todo en estas situaciones de trauma, porque efectivamente ayudan mucho a reprocesar, obviamente, la situación traumática que ha experienciado esta persona, ¿ya? Entonces, ojo, cuando hablamos en definitiva del trauma, lamentablemente muchas de estas situaciones vienen desde la primera infancia, ¿ya? De hecho, ojo, no es raro, por ejemplo, que desde la primera infancia, por ejemplo, estos estresores que aparecen lamentablemente, obviamente a pesar del paciente, por cierto, porque efectivamente la víctima siempre es la víctima, obviamente que pueden de todas formas incidir en el futuro. Por ejemplo, de hecho, la mayoría de los teóricos, por ejemplo, cognitivos conductuales, refieren que lamentablemente, por ejemplo, los esquemas más profundos obviamente se introducen en nosotros luego de los 5 años. ¿Ya? Y eso claramente se condice muchas veces con ciertas experiencias traumáticas. ¿Ya? Ahora bien, ojo, no todo es trauma, por cierto. De hecho, nosotros sabemos muchas veces, y quiero que se entienda bien la idea, que a veces los niños, niñas y adolescentes son muy resilientes, ¿cierto? ¿Ya? Sin embargo, ojo, requieren de igual un acompañamiento profesional y qué mejor que un acompañamiento obviamente estructurado, obviamente un acompañamiento súper, súper efectivo como la terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? Entonces, los tipos de eventos traumáticos que nosotros vemos en la infancia y en la adolescencia, obviamente el abuso físico y sexual. ¿Ya? Lamentablemente me encantaría decir que es algo súper, súper aislado, pero lamentablemente no es así, ¿ya? Eh, es algo que es más habitual de lo que uno quisiera, y al mismo tiempo, ojo, a veces uno, yo, con mucho respeto a decir esto, a veces yo me sentí un poquito desilusionado en el género, porque de repente cuando uno le pregunta a la mujer, oye, ¿tú has vivido alguna situación, por ejemplo, de acoso, por ejemplo? Y chuta, yo lamentablemente siempre es sobre el 90%. De hecho, nosotros hicimos una investigación al respecto y el 84% de las mujeres refería a haber sido víctima de una situación de acoso físico, sexual, por ejemplo, em, lo cual, claro, no nos deja muy bien parados los hombres, honestamente, pero en definitiva es la realidad. Y esa realidad nosotros tenemos que hacernos cargo y efectivamente no solamente trabajar con la víctima, sino que también con el victimario, porque probablemente ahí también hay un síntoma. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los tipos de trauma más clásicos, vamos a tener el abuso sexual, el abuso físico, ¿verdad? ¿Ya? En donde claramente causa un daño directo físico y también psicológico significativo, ¿ya? La exposición a la violencia, por ejemplo, todas estas situaciones que estamos viendo de pronto en poblaciones a lo mejor de un nivel socioeconómico más bajo, en donde efectivamente, no sé, se están tomando los narcos en las poblaciones, por ejemplo, donde hay sicarios, por ejemplo, donde hay ejecuciones, por ejemplo, todo eso, lamentablemente, nuestros niños en la actual están viviendo. ¿Ya? Déjame, alguien me está regalando. Tengo esa cosita. Entonces, esto, lamentablemente, nuestros niños y adolescentes lo están viviendo. ¿Ya? También pérdidas traumáticas, ¿ya? Que también pueden ser un elemento también habitual dentro de lo que es, obviamente, nuestras infancias, ¿ya? Y también, obviamente, los desastres y, obviamente,
las situaciones también provocadas por los hombres, o sea, accidentes graves, por ejemplo, incendios, por ejemplo, yo soy de Viña, y en Viña hace un par, ya no, está hablando de un tiempo, discúlpenme que hace un tiempo atrás, o el año pasado, no lo recuerdo, discúlpenme, pucha, hubo un tremendo incendio acá donde quemó cientos y cientos de casas y que hasta el día de hoy todavía no se reconstruyó, que probablemente es lo más complejo. ¿Ya? Por lo tanto, muchas veces estos eventos traumáticos, efectivamente, no solamente en la infancia, ojo, sino que también en la adolescencia, pueden efectivamente interrumpir, obviamente, el desarrollo normativo de este. ¿Ya? Sin embargo, creo yo que es importante entender que los niños y niñas y adolescentes son absolutamente resilientes, ¿ya? Pero aquí hay una máxima que siempre me gusta decirle, chicos, que encuentro que, de hecho, mía siempre, que siempre digo, mira, mientras antes mejor. ¿Ya? Si nosotros tenemos una duda al respecto, consultar con los especialistas que correspondan. ¿Ya? Si nuestra hija, por ejemplo, o nuestro hijo tuvo alguna situación que nosotros podamos interpretar como de trauma, pucha, también ir, obviamente, donde los profesionales. ¿Ya? A lo mejor, efectivamente, nuestro hijo o nuestro sobrino, por ejemplo, es extremadamente resiliente y efectivamente no procesó correctamente la información, en definitiva, no quedó esta situación traumática registrada en su psique. Sin embargo, hay que revisar. ¿Ya? Por lo tanto, ojo, hay muchos niños que de verdad son muy resilientes, incluso en situaciones muy traumáticas, por cierto. ¿Ya? Y eso tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, hay temperamentos que tienen mayor resistencia al estrés, hay una composición genética favorable muchas veces, hay estilos de afrontamiento naturalmente efectivos que ellos solo no han tenido. ¿Ya? Y también, y lo importante, hay sistemas de apoyo sólido, ¿ya? En donde efectivamente no se deja solo a este paciente, ¿ya? El cual, ojo, creo yo que es fundamental. Y por lo mismo, a mi juicio, considero que la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma es tan efectiva porque nosotros no solamente vamos a trabajar con el paciente, sino que vamos a trabajar con la familia del paciente. Nosotros no solamente vamos a hacer comunicar al paciente, sino que también a su familia. Nosotros no solamente vamos a enseñar estrategia al paciente, sino que también a sus papás, por ejemplo. ¿Ya? El problema muchas veces radica, y esto creo que es así, a veces radica en que tenemos niños que están institucionalizados, por ejemplo, y que no tienen a nadie. Pero ahí podemos ocupar otras figuras. Por ejemplo, podemos ocupar la misma figura, inclusive el terapeuta, como un ente positivo, resignificativo, obviamente, de la situación traumática. ¿Ya? Em, por ejemplo, no sé si le ha pasado a usted, pero a veces en la actualidad, por ejemplo, los que traen a la terapia a los niños y adolescentes, generalmente son más bien los abuelos. No sé si les pasa eso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, claro, como los papás no están disponibles, bueno, trabajar con los abuelos también puede ser una opción. ¿Ya? Em, ahora bien, siempre es adecuado trabajar con los papás, evidentemente, pero al menos en Chile, no sé, yo creo que hay colegas de México acá también, pero al menos en Chile, pucha, lamentablemente papás están trabajando desde el muy temprano hasta muy tarde y a veces, pucha, tienen muy poco tiempo de compartir con los niños y adolescentes. ¿Ya? Por lo tanto, si tenemos una figura obviamente disponible, obviamente una figura que tenga vinculación, podemos utilizarla. ¿Ya? Ahí efectivamente nos podemos hablar. ¿Ya? Y hay distintos efectos, ¿verdad? Hay distintos efectos del trauma. O sea, el trauma se puede acumular, por supuesto, ¿ya? Y muchas veces en la actualidad, por ejemplo, nosotros atendemos pacientes adultos con trauma complejo, que efectivamente tuvieron situaciones traumáticas en la primera infancia, luego en la adolescencia, por ejemplo, y que están consultando por otra cosa. ¿Ya? Fíjense lo que les digo. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque finalmente, ojo, nunca tenemos que cerrar a la hipótesis diagnóstica, jamás, chiquillos. ¿Ya? Porque en definitiva, a veces el motivo de consulta puede ser el que verbaliza al paciente y a lo mejor ese no necesariamente lo es. Por ejemplo, no sé, tenía un paciente, por ejemplo, que tenía, bueno, llegó derivado por psiquiatra porque ¿qué tenía este chiquillo? Tenía un trastorno bipolar. ¿Ya? Tenía un trastorno bipolar, clásicos síntomas del trastorno bipolar, efectivamente, muy desregularizado muchas veces, de repente con ideas intrusivas súper profundas, por ejemplo, de repente medio depresivo, de repente medio maníaco, o sea, un, un paciente obviamente bipolar muy clásico. ¿Ya?
Sin embargo, cuando ya lo comienzo a conocer mucho más profundamente, me empiezo a enterar de su vida, al pedirle hacer una biografía, me empiezo a enterar de su vida. Y su vida había estado llena de situaciones traumáticas. ¿Ya? O sea, a los 4 años tuvo un accidente tremendo, ¿ya? Donde se dio vuelta el auto donde iba y mueren sus dos abuelos. ¿Ya? Sus papás quedan bien, pero también medio machucados. Después, no me acuerdo a qué edad después, es víctima de un abuso sexual de un primo, ¿ya? Con penetración y todo. O sea, en definitiva, fue una situación obviamente muy, muy compleja, ¿ya? Después, a los 12 años, sufre bullying en el colegio. Bullying así, pero a todo, de verdad, una cuestión pero increíble. Y también me cuenta, o me comenta en las sesiones, que toda su vida finalmente él fue víctima de violencia por parte de su padre. Toda la vida, o sea, de hecho, el papá se burlaba de él, era un papá súper agresivo, bien narcisista, y efectivamente, pucha, la verdad que eh, mm, le golpeó fuerte, obviamente, a su autoestima, ¿ya? Entonces, en definitiva, el trauma se puede acumular por cierto, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, que le estaba contando anteriormente, claro, este paciente llega por este diagnóstico, pero uno, al empezar a entrevistarlo, uno empieza a ver ciertos síntomas de trauma complejo, ¿ya? Otra paciente también me acuerdo que ella lamentablemente llega a la consulta muy, muy derrotada, muy angustiada, porque claro, eh, el hombre que la había violentado sexualmente durante toda su primera infancia, ahora estaba viviendo en su casa, que era su papá, ¿ya? Su papá había abusado de ella durante toda la infancia, había abusado sexualmente de ella, físicamente también, y ahora como grande el papá lamentablemente queda postrado, por ejemplo, y no hay nadie más que lo cuide. Y ese caballero llega a vivir a la casa de esta mujer, en donde toda esta situación traumática ella ya la había resignificado, o había pensado que la había resignificado. Entonces, ya este tema del trauma no era tema para ella, porque estaba centrada en la crianza de su hija, o igual veía que tenía ciertas aprensiones, por ejemplo, clásicas, que la hija no se quedara al otro lado, por ejemplo, todas esas cosas. Pero efectivamente, al llegar este hombre postrado, por ejemplo, a vivir a su casa, ¡pum! Explota finalmente todos estos recuerdos traumáticos, empieza con crisis de pánico, o sea, empieza a aflorar el trauma, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente sí, pues efectivamente el trauma se puede acumular y el trauma, ojo, creo que es importante esto, puede ser también un elemento central para el desarrollo de ciertas patologías también, ¿ya? Por ejemplo, obviamente el estrés postraumático, ¿ya? Obviamente también puede ser una depresión, pero ojo, también puede ser de un trastorno de personalidad. De hecho, no es raro que nuestros pacientes con trastorno de personalidad tengan experiencias, obviamente, eh, muy, muy ligadas a eventos traumáticos. De hecho, pregúntenle a sus pacientes límite si es que han tenido algún evento de abuso sexual. Yo les aseguro que eso es así, ¿ya? O cerca del 98% de las pacientes límite han tenido alguna situación de abuso sexual, ¿ya? No lo digo yo, lo decía Miller, mira, a mí me encanta, ¿ya? Entonces, obviamente, la acumulación de trauma es importante, ¿ya? Y hay una necesidad importante de intervención. Como les dije anteriormente, queridos colegas, mientras antes mejor, ¿ya? Y también, ojo, el trauma tiene un impacto neurológico, ¿ya? Obviamente hay una serie de libros que efectivamente nos dicen que el trauma queda registrado, ¿ya? Y eso obviamente va a llevar a efectos a largo plazo. Ojo, pueden haber efectos a corto plazo y largo plazo, obviamente, de la situación traumática. Y esa es una de las cosas que como nosotros como terapeutas cognitivos conductuales efectivamente trabajamos con nuestros pacientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros los psicoeducamos y les decimos a los pacientes cuáles pueden ser los potenciales síntomas que van a aparecer a corto y largo plazo, ¿ya? Entonces, el desarrollo de la terapia cognitiva conducta centrada en el trauma se dio en niños. Así partió, ¿ya? Hay autores muy importantes, por si acaso aquí se los voy a subrayar. Está la Judith Cohen, ¿ya? El Anthony Manatino, ¿ya? Y obviamente la Estelle Dietricher, ¿ya? Que fueron en definitiva los precursores de este tipo de terapia, ¿ya? Y son obviamente las personas que más la han investigado, que más obviamente han hecho investigaciones para comprobar su efectividad, ¿ya? Con distintas formas como
con distintos trials se llama, no me acuerdo cómo se dice en inglés, ¿no? pero ensayos, eso, distintos ensayos finalmente, y eso finalmente ha hecho de que la terapia cognitivo central del trauma vaya ganando mucha, pero mucha adeptos, mucha adherencia. También, obviamente, hay muchos estudios en la actualidad, de hecho, siempre los metaanálisis, revisiones sistemáticas consignan la terapia centrada en el trauma como una de las mejores terapias que existen en la actualidad. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, hay estudios que han trabajado, por ejemplo, con niños, con adolescentes, que también avalan este tipo de estrategias. ¿Ya? De hecho, muchos de estos estudios han podido consignar que obviamente hay una mejora significativa en lo que es el tratamiento del estrés postraumático. Hay una reducción, por ejemplo, de depresión, de síntomas ansiosos, por si acaso, ¿ya? Y también una disminución importante del sentimiento de vergüenza, ¿ya? Y también, que creo que es importante, hay unas mejoras importantes, es las atribuciones disfuncionales relacionadas con el abuso. De hecho, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que trabajar con nuestros pacientes es que efectivamente ellos no son, no, que ellos son las víctimas, ¿ya? No son los culpables. Porque muchas veces en el discurso de nuestros pacientes uno va encontrando eso sin querer queriendo, aparecen de la nada. Por ejemplo, me acuerdo de una paciente que tenía yo, em, que esta chica había tenido una situación traumática cuando salió como de carrete, de fiesta, acá en Chile le decimos así carrete. Em, y esta chica, por ejemplo, pucha, fue arrastrada por un auto, lamentablemente, varios metros. Entonces, en las sesiones del reprocesamiento cognitivo, que es una técnica que vamos a ver mucho más en el curso, obviamente, ¿no? Efectivamente ella empezó a reprocesar el trauma, ¿ya? Y aparecían estos stock points, así se llaman, estos puntos como de quiebre en el relato de la paciente, en donde efectivamente ella decía cosas como así. Por ejemplo, en una situación va y me dice, sí, porque si no hubiese salido ese día, nada de esto hubiese pasado. ¿Ya? O sea, ahí tiene un stop point. O sea, chuta, pareciera ser que esto es tu culpa. O si me hubiese ido, esta chica se van a ir a Valparaíso, a corretear a otra ciudad, por si acaso, en Chile. Aquí muy cerca en Viña y Valparaíso. Entonces, ella en una sesión me dice, claro, porque si yo me hubiese ido con mis amigas, nada de esto hubiese pasado. Entonces ahí de nuevo hay un stop point. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ahí nosotros como terapeutas tenemos que detenernos y obviamente reestructurar cognitivamente esas ideas que tiene la paciente. ¿Por qué? Porque lo que intenta la terapia cognitivo-conductual, centrar el trauma, así como la terapia también centrada en los esquemas, es una frase que me gusta mucho, es que no va a borrar el recuerdo, ¿ya? Por si acaso, pero sí reestructura ese recuerdo. ¿Ya? Y lo que hace es que ordena un poquito más la idea y efectivamente él o la paciente empieza a entender de que claramente él es la víctima y no el culpable. ¿Ya? Por lo tanto, ojo, este tipo de terapia también va a ayudar mucho a los niños a superar, obviamente, los síntomas clásicos como el miedo, las reacciones más como de ansiedad, por ejemplo. Es mucho más eficiente porque ayuda efectivamente con técnicas muy precisas, por cierto, y evidentemente mejora las habilidades parentales de los padres de estos niños. ¿Ya? También, ojo, como les decía anteriormente, ya se está aplicando en otras estrategias, o sea, o en otros problemas de salud mental. O sea, en terapia pareja se aplica la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, se aplican, por ejemplo, estrategias de este tipo de terapia con mujeres que han sido víctimas de abuso, por ejemplo, de violencia, por ejemplo, adultos, ¿ya? También se aplican, por ejemplo, en situaciones como la infidelidad, por ejemplo, que también se podría ver como una especie de trauma, ¿ya? También el duelo, obviamente, y otras situaciones traumáticas clásicas, choque, no sé, problemas en definitiva de violencia en el barrio, por ejemplo. Entonces, es claramente una buena estrategia. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser los fundamentos? Esto es fundamental. ¿Ya? Por eso les decía que combina muchas cosas bien interesantes. Lo primero que obviamente es entender de que no renuncia a lo clásico que es lo cognitivo conductual, entendiendo que existe obviamente esta triada, ¿ya? Entre la cognición, ¿verdad? La afectividad y la conducta. ¿Ya? Eso nosotros no vamos a renunciar a eso, a esa triada. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que si modificamos alguno de ellos,
efectivamente vamos a ayudar al paciente a readaptarse. Entonces, en definitiva, aquí los pensamientos, los sentimientos, los comportamientos están absolutamente relacionados y todos ellos están, obviamente, muchas veces en relación del trauma. ¿Ya? Entonces, eso clásico que usted probablemente sabe desde la terapia cognitiva se mantiene. ¿Ya? Y aquí hay un punto fundamental, queridos colegas, de verdad, sí, pero de verdad piensen en esto que les voy a decir. ¿Ya? Muchas veces el problema del trauma no está, ojo, y quiero destacar esto, no está finalmente en el evento traumático, ¿ya? Porque los pacientes logran entender muchas veces, logran resignificar. El problema muchas veces en el tratamiento del trauma está en que los pacientes evitan, ¿ya? Evitan ciertas situaciones. La evitación. ¿Por qué? Porque el paciente que sufrió, por ejemplo, una situación de, no sé, por ejemplo, esta misma chica que contaba anteriormente, eh, que ese abuso se dio en un micro, en un bus, no sé cómo le llamarán en México, pero en un micro más chica, no sé cómo le llaman. No era el hecho de que ella tuviera finalmente esta situación traumática, o sea, sí, es lamentable, por cierto, no quiero que me malentiendan, pero lo que a ella la mantenía todavía en esta situación centrada en el trauma era la evitación de cualquier situación que tuviera relación con el trauma. Por ejemplo, me acuerdo en una de las sesiones que ella me dice que jamás va a volver a subirse a un bus nuevamente, ¿ya? Porque el solo hecho de pensar que tiene que subirse al bus ya le hace reexperimentar, obviamente, sintomatología del trauma. También, en una de las sesiones, también recuerdo, pero no recuerdo perfecto, que ella me decía que cuando veía, por ejemplo, a tres jóvenes más o menos como los que abusaron de ella, caminando por la calle, ella inmediatamente se paralizaba, ¿ya? Y si los tres venían con capucha, no sé cómo se le llama, gorro, no sé cómo se llama, eh, para ella eso era raro. Entonces, ojo, muchas veces, y aquí está la clave probablemente para como destrabar los problemas de nuestros pacientes, a veces nos centramos mucho en el efecto causa, ¿ya? Pero ojo, no es lo único, sino que tenemos que ir a lo que mantiene el problema. Y muchas veces lo que mantiene el problema es la evitación, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a eso. También, ojo, una terapia muy humanista, porque evidentemente se centra eh, en valorar la experiencia subjetiva. Y ahí hay ciertos tips que vamos a ver en el curso, cómo validar las emociones, que obviamente son muy, muy centrados en el humanismo, pero que evidentemente nosotros desde la TCC nos hemos empezado a adaptar. También se considera el apego importantísimo, ¿ya? En definitiva, aquí nosotros consideramos que las relaciones interpersonales son relevantes. Y aquí hay técnicas bien interesantes, de verdad. Por ejemplo, una que siempre aplico es una que se llama reparentalización, ¿ya? Que es de la terapia centrada en los esquemas. Y esa me parece una técnica maravillosa que de verdad ayuda mucho a cerrar el trauma, ¿ya? Porque muchas veces, como les decía, a veces en pregrado me pasó muchas veces esto, que yo sabía un poco lo que tenía el paciente. Mira, ya sé, ya este paciente tiene depresión o este paciente tiene estrés postraumático, ya, pero ahora ¿qué hago? ¿Ya? Eso es lo que pasaba a mí cuando había estado recién titulado, ¿ya? Y no, pues ahora con estas técnicas cognitivas conductuales, uno puede saber qué hacer. Y eso yo siempre digo, que la terapia cognitiva conductual me salvó la vida, porque en definitiva es una buena guía y yo les aseguro que ustedes sí van a poder hacer algo con sus pacientes. No solamente escuchar, que es súper importante, pero sino que también, obviamente, intervenir, ¿ya? También, miren esto interesante, los sistemas familiares, la importancia, lo crucial del trabajar con la familia, ¿ya? Probablemente este paciente que ha sufrido una situación traumática, la familia también sufre. Por ejemplo, otro caso que me tocó atender, era un paciente que yo lo atendía a él como terapia individual, ¿me acuerdo? ¿Ya? Y después me pidió, obviamente, una sesión de urgencia y después me pidió que atendiera a su hija, ¿ya? Y, eh, llegó a la sesión, recuerdo, y él estaba tan o más traumatizado que su propia hija, porque la persona que había abusado de su hija era su hermano.
Entonces me decía, pero es que yo no lo puedo creer, de verdad, o sea, es que explícame, me decía Jonathan, explícamelo por favor, porque yo no lo puedo creer. O sea, ¿cómo mi hermano va a abusar de mi hija? O sea, es que no lo puedo creer. O sea, de verdad es que yo al principio me decía, no le creía a mi hija. O sea, imagínate lo mal padre que era también. O sea, muy mal se sentía porque en definitiva al principio no le creyó a su hija. O sea, y claro, efectivamente, las familias también sufren el trauma. Y por lo mismo, muchas veces las familias lo que pueden hacer es perpetuar finalmente la sintomatología del trauma. Y por lo mismo nosotros efectivamente tenemos que trabajar con los padres. ¿Bien? Lo mismo, el ejemplo que les di anteriormente, no sé si se escuchó, ni se escuchó, pero en definitiva, cuando esta paciente, claro, quería salir, los papás le decían que no. La chica se quería quedar en la casa de su mejor amigo y los papás le decían que no. Entonces, claro, lo que estaban haciendo ellos transmitir, estaban obviamente perpetuando el trauma. ¿Ya? Y el empoderamiento, que me parece un elemento fundamental en la terapia cognitivo-conductual, es empoderar al paciente. Nosotros, ojo, podemos ir creciendo en la autonomía del paciente. Al principio, efectivamente, podemos ser muy directivos, podemos efectivamente ayudar al paciente a que pueda tener esta contención emocional, querido colega. Sin embargo, a medida que vayamos avanzando en la terapia, tenemos que ir empoderándolo y que el mismo sea, obviamente, el gestor de estos cambios. Por lo tanto, el objetivo finalmente de la terapia cognitiva central del trauma, ¿ya? Es proporcionar a los jóvenes, a los miembros de la familia, la comprensión, conocimientos y habilidades para ayudarlos a enfrentar, obviamente, y dar sentido a las experiencias traumáticas. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es súper importante entender de que nosotros no vamos a poder borrar los recuerdos del trauma, ¿ya? Pero sí lo que vamos a poder hacer es resignificar esos recuerdos. Y eso es súper importante porque a veces cuando uno hace los ejercicios terapéuticos, y eso lo vamos a ver en el curso, muchas veces los pacientes nos dicen, es que Jonathan, yo no quiero tener más este pensamiento. ¿Ya? Jonathan, yo no quiero más pensar en esta situación traumática. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ahí uno tiene que colocar, obviamente, objetivos terapéuticos, chiquillos, que se puedan cumplir. Porque si usted le dice, ya, no, sí, mira, yo te voy a ayudar a borrar el trauma, eso no lo podemos hacer. ¿Ya? Pero sí lo que podemos hacer es resignificar, dar herramientas finalmente para que pueda hacer frente de pronto a estos recuerdos traumáticos. Y ahí hay un elemento central, que no es finalmente de la terapia central en el trauma, pero sí de la terapia aceptación compromiso, que es lo que actualmente también estoy haciendo. Y tiene que ver con que a veces es mucho mejor dejar entrar los recuerdos traumáticos que tratar de evitarlos. Es mucho más terapéutico, chiquillos. ¿No? Porque en definitiva, de verdad, a veces estamos todo el rato luchando contra ese pensamiento. Eh, no queremos pensar en eso, pero terminamos pensando en eso. Entonces, cada vez que pienso en eso, me siento roto, me siento traumado, siento que la terapia no me sirve. Y la terapia de aceptación compromiso ahí tiene un punto muy interesante. ¿Ven? Por lo tanto, tiene que haber un compromiso terapéutico importante. Esto es muy, muy relevante lo que hacemos en terapia. ¿Ya? Obviamente hay prioridades inmediatas. Eso no hay que perderse. O sea, no podemos hacer un tratamiento efectivo si lamentablemente la persona sigue siendo víctima del trauma. ¿Ya? Si este niño o adolescente continúa siendo abusado físico, psicológicamente, es muy difícil comenzar un tratamiento. ¿Ya? Porque en definitiva esas creencias racionales siguen estando y se están perpetuando. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer con nuestro paciente es que nuestro paciente esté seguro. ¿Ya? También, ojo, pueden haber ciertas barreras prácticas. Bueno, acá, al menos en Chile, tenemos un grave problema de que el acceso a la salud mental es muy caro. ¿Ya? Y por lo tanto, claro, esa puede ser una barrera práctica importante. ¿Ya? Y también creo yo que es fundamental a veces la estrategia de compromiso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces, y esto con mucho respeto lo voy a decir, no quiero que nadie se enoje, pero a veces, lamentablemente, las familias son el- la situación más problemática con la que tenemos que lidiar, más que el paciente que vive el trauma. ¿Vale? Porque a veces, lamentablemente, hay una persona muy cercana involucrada en esta situación. Por ejemplo, en violencia, por ejemplo, en abuso psicológico, probablemente a lo mejor alguno de los padres lo ha cometido, qué sé yo. Entonces, muchas veces ese tipo de situaciones lo que hacen es que, lamentablemente, nos aportillan la terapia, ¿no? Nos tiran para abajo los procesos. ¿Ya?
Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los valores más importantes de la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma? Y aquí, miren, esto siempre lo hace esto lo cognitivo conductual, por eso me encanta. Usar un acrónimo. ¿Ya? El acrónimo es CRAFT. ¿Ya? ¿Y qué es lo que significa el acrónimo CRAFT? Para que uno se acuerde, obviamente, son los componentes. Los component based. ¿Ya? El respeto, o sea, respetuoso. ¿Ya? La adaptabilidad, ¿ya? La familia, ojo, ¿ya? Acuérdense, family, ¿ya? Therapeutic relationship, la T y la S, la autoeficacia o la self-efficacy. ¿Ya? Entonces, todo este elemento nosotros tenemos que propiciarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Primero vamos a partir siempre, obviamente, dando contexto. Vamos a partir con el paciente que pueda incorporar, que pueda conocer lo que tiene, ¿ya? Y para eso el diagnóstico es fundamental, ¿ya? Luego de que el paciente nosotros le damos diagnóstico, nos tenemos que involucrar. Después, ser extremadamente respetuoso con las prácticas, obviamente, familiares, individuales que tenga nuestro paciente. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? También ser flexible, creativo. Por ejemplo, yo uso muchos videos. ¿Ya? Y les voy a mostrar uno, si es que no está el tiempo, les voy a mostrar uno que siempre ocupo en sesión. ¿Ya? Entonces, efectivamente, tenemos que ser adaptables. O sea, ahora es imposible hacer terapia sin tecnología, por cierto. O sea, no podemos no mostrarle un video a un adolescente, y de hecho lo disfrutan, ¿no? Como siempre digo, lamentablemente los chicos de pronto lo creen más YouTube que a uno. Ya, esa es la verdad, ¿ya? También, ojo, trabajar muy de la mano con la familia. Esas son sesiones específicas, por cierto, ¿ya? La relación terapéutica tiene que ser, obviamente, muy, muy fuerte. La relación muy, muy, muy entrelazada con el paciente. Muchas veces pueden ser sesiones de contención emocional, porque efectivamente al principio, si esto ha sido más reciente, es muy probable que el trauma o la situación traumática se tome, obviamente, lo mayor de la terapia. Y ahí yo les invito a los chiquillos más jóvenes, de pronto que son más ansiosos, am, a que de pronto ir un paso más atrás no significa que uno está perdiendo. ¿Ya? A lo que voy con esto es que a veces uno puede pasar un par de sesiones, obviamente, mejorando, fortaleciendo la relación terapéutica con el paciente, y si el paciente no quiere hablar del trauma, miren lo que le estoy diciendo, ¿ya? A pesar de que el motivo de consulta a lo mejor de los papás puede haber sido este trauma, chuta, tenemos que respetar ese trauma, tenemos que esperar. ¿Ya? Hay formas que en el curso lo vamos a ver cómo podríamos propiciar el salir del trauma. Sin embargo, a veces hay que esperar. ¿Ya? O sea, eh, es como de repente uno tiene un elefante gigante en la habitación y no podemos hablar de ese elefante, no es elefante gigante en la habitación. ¿Ya? Y la autoeficacia, que es súper relevante, ¿ya? Porque nosotros vamos a ayudar a dar herramientas y técnicas. Eso es súper importante la TCC, ¿ya? El conversar me parece súper bueno, pero dar herramientas de estrategia son súper relevantes. ¿Ya? Entonces, ojo, antes de iniciar este tipo de terapia, nosotros tenemos que evaluar. ¿Ya? Y ahí en el curso, evidentemente, vamos a realizar muchas evaluaciones más profundas. ¿Ya? Y aquí también hay un acrónimo. ¿Ya? Tenemos que, ojalá, medir estos distintas como elementos del sujeto. Por ejemplo, y esto es el CRAF, ¿verdad? Los problemas cognitivos, ¿verdad? Ya tenemos que medir, obviamente, cómo está el patrón de pensamiento funcional, la distorsión cognitiva, ¿verdad? Si está teniendo problemas en el colegio, en el trabajo, ¿ya? También, si es que esta situación traumática está afectando las relaciones interpersonales, por cierto, ¿ya? Pueden aumentar, por ejemplo, los conflictos en la casa, el adolescente está más irritable, está más insoportable, ¿ya? Problemas afectivos también, ver si es que este paciente tiene dificultades, por ejemplo, para expresar o manejar eficazmente, por ejemplo, el sentimiento de ansiedad o depresión e ira, por ejemplo, ¿ya? Si es que existen problemas en la familia muchas veces, que muchas veces tienen que ver con temas de dificultades de crianza, por cierto, ¿ya? Y problemas de conducta traumática, ¿ya? Por ejemplo, lo que les decía anteriormente, la evitación, por ejemplo, los recuerdos inocuos, por ejemplo, los problemas, por ejemplo, de conducta sexual, muchas veces algunos niños se sexualizan a más tempranas edades, por ejemplo, entonces podemos ver que efectivamente hay un resultado inmediato finalmente de lo que es la situación traumática y un elemento que muchas veces lo dejamos de lado, que son los problemas somáticos. ¿Ya? O sea, el paciente con trauma va a tener muchas situaciones somáticas y por lo mismo la psicoeducación lo aborda muy bien, porque nosotros
lo que hacemos es que le explicamos finalmente la sintomatología que tiene y le explicamos las posibles consecuencias que esta sintomatología puede llevar a futuro. Por lo tanto, si empiezan a aparecer, no sé, la desrealización, la despersonalización, ¿verdad? La disociación, el paciente se da cuenta y me dice, mira, mi psicólogo me dijo esto, mi psicólogo me dijo que podía pasar esto, y efectivamente eso ayuda mucho a varias cosas. Lo primero es que ayuda a la adherencia al tratamiento porque el paciente ya confía en ti, porque sabe que tú eres un seco y efectivamente le dijiste, mira, esto podía pasar. Segundo, que efectivamente el paciente conoce de lo que tiene y al conocer lo que tiene no se rompe, o sea, en definitiva no permite que los pensamientos sigan como angustiándolo más. Porque imagínense una persona que no sabe lo que tiene. Cuando una persona no sabe lo que tiene, lamentablemente pucha, se siente rota, siente que está mal, estoy loco, esto jamás lo voy a poder sobrepasar, mi vida es un desastre. Y esos pensamientos llevan a otros pensamientos y así sucesivamente esto se complejiza más. ¿Ya? Por lo tanto, hay distintas herramientas de evaluación que vamos a ver en el curso. Hay algunas específicas de, de TEP directo, hay otras específicas de trauma complejo. Algunas no están validadas de trauma complejo, por ejemplo, no hay validaciones en Chile al menos. Eh, pero hay otras también que se pueden trabajar con padres, por ejemplo. También se pueden trabajar efectivamente por la sintomatología social, la depresión, la ansiedad, el estrés, por ejemplo, ya entre otras cosas. Entonces, hay muchas herramientas de evaluación que nos pueden ayudar un poquito a poder establecer lo que queremos hacer. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando vemos la estructura de la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, es así. Esta es la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma. ¿Ya? Probablemente está la diapositiva más importante del día hoy. ¿Ya? Y está con un acrónimo, miren, el acrónimo PRACTICE. ¿Ya? Así es como súper, tratan de ser lo más educativo posible. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es más o menos lo que pensamos en la terapia. Es mucho más complejo que esto, por cierto. Por eso, obviamente, nos vamos a dedicar todo un curso a ver esto. Entonces, lo primero es esto, la psicoeducación y las habilidades parentales. Entonces, es un elemento central proporcionar información sobre el trauma. Eso es súper importante y los efectos, tanto para el paciente como para sus familiares más cercanos. ¿Ya? Ojo, yo he trabajado también en esta modalidad, por ejemplo, con mujeres, por ejemplo, la persona más significativa que han elegido es su pareja. ¿Ya? Entonces, efectivamente no hemos trabajado con él. O sea, y ahí le enseñamos, por ejemplo, a este chiquillo, al novio o pareja, esposo de ella, le enseñamos, por ejemplo, ciertas habilidades de contención, que no las tienen muchas veces. Porque, ojo, a veces las personas reaccionamos naturalmente, si no tenemos por qué no saber. O sea, yo me acuerdo de una paciente, por ejemplo, que tenía esto, que tuvo una situación que, que- que había sido lamentablemente abusada en su adolescencia, después había tenido una serie de situaciones complejas con distintas parejas, por ejemplo. Entonces, claro, su pareja nueva le decía, ya, pero no sé, voy a inventar cualquier nombre, ya, pero Fernanda, no pienses eso, le decía a él. ¿Ya? Y eso a ella, mucha, de verdad, la angustiaba, se enojaba, peleaba con él, porque, claro, él lo hacía de buena fe. Él me explicaba que efectivamente yo decía, pucha, es la forma que a lo mejor yo aprendí a resolver los conflictos. Digo, oye, ya no pensé en eso, ¿ya? Pero a veces él lo entendía que a veces es inevitable pensar en eso. Entonces eso lleva a pelea. Entonces, muchas veces la psicoeducación y dar habilidades, obviamente, al entorno más cercano es súper fundamental, ¿ya? Luego de eso, acuérdense el acrónimo, el practice, ¿ya? Practice, el P es, obviamente, por psicoeducación, ¿ya? El R por la relajación, ¿ya? Aquí sí o sí tenemos que enseñar distintos tipos de estrategias de relajación. Ahí vamos a ver varios. O sea, está, por ejemplo, a mí me gusta harto la 478, está la 444, está obviamente la diafragmática, la de Jacobson, mindfulness también ustedes pueden ocupar. ¿Ya? De hecho, la terapia centrada en mindfulness, terapia cognitiva conductual centrada en mindfulness, claro, efectivamente lo consigna y reemplaza muchas veces las estrategias más clásicas de relajación que teníamos desde la TCC. ¿Ya? También, acuérdense la affective, ¿ya? O la afectividad. O sea, aquí nosotros ayudamos al paciente a identificar y expresar y manejar las emociones de manera saludable.
¿ya? Y esto es fundamental. Aquí nosotros, queridos colegas, empezamos obviamente a reprocesar el trauma, ¿ya? Aquí lo que nosotros tratamos de hacer es que cuando aparezca un síntoma X, el paciente va a hacer, no sé, la estrategia Y, ¿ya? Y1. Si aparece el síntoma X2, va a hacer la estrategia Y2, ¿ya? Eso nosotros lo podemos hacer. Porque en definitiva, lo que tratamos de ayudar aquí es que el paciente obviamente pueda aprender a modular obviamente la sintomatología que presentan, ¿ya? También las estrategias de afrontamiento, también desarrollar obviamente habilidades como por ejemplo para reconocer las conexiones entre pensamiento, sentimiento y comportamiento. Eso es súper importante porque, claro, para nosotros es fácil porque somos psicólogos, pero en definitiva para un paciente no lo es. Y muchas veces las personas no saben reconocer que un pensamiento lleva a ciertas emociones y lleva a ciertas conductas. Y por lo tanto, claro, aparece el recuerdo traumático y efectivamente me angustio. Y al angustiarme, obviamente empiezo a evitar. Y si evito, sigo pensando en esta situación, entonces eso genera claramente un círculo vicioso en donde la sintomatología del trauma sigue estando, por cierto. ¿Ya? Y aquí yo creo que ya partimos con la parte más dura. Ojo con esto, que esta es la parte más dura del tratamiento, que es esto, que es el desarrollo y el procesamiento del trauma, o el desarrollo del QCI y el procesamiento del trauma. Pero ojo, miren en qué orden está, por si acaso. Partimos con elementos más básicos, partimos, después seguimos con elementos un poquito más complejos, después empezamos a trabajar otras cosas, después trabajamos, por ejemplo, aquí en reestructuración cognitiva. Y aquí, ojo, ya empezamos con el reprocesamiento del trauma. Aquí hay varias formas de hacerlo. Desde la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, muchas veces se usa simplemente, por ejemplo, la reestructuración cognitiva. Pero hay otras técnicas también que han tenido muy buenos efectos, como el reprocesamiento cognitivo, ¿ya? Que es una técnica que puede ser compleja, pero que es muy interesante, ¿ya? Porque en definitiva va efectivamente a la evitación. Y es una forma, finalmente, donde el paciente, nosotros lo exponemos a los recuerdos traumáticos. ¿Ya? Y eso lo podemos hacer, o sea, se puede hacer de varias formas, y lo vamos a mencionar un poquito más, pero en definitiva se puede hacer escrito, a mí me gusta mucho más escrito. ¿Ya? Se puede hacer hablado, por ejemplo. ¿Ya? A mí me gusta de verdad mucho más escrito, y probablemente les voy a dar mis razones, pero en definitiva, en términos muy simples, ¿qué es lo que es esto? Es que el paciente tiene que escribir la situación traumática y tiene que relatarla a todas las sesiones. ¿Ya? ¿Eso con qué fin? Ojo, con el fin de que de verdad termine desensibilizándose. En definitiva, que un poquito así como en términos bien coloquiales, lo que no te mata te hace más fuerte, en términos súper coloquiales. ¿Ya? En definitiva, mientras más me expongo a mis recuerdos traumáticos, mientras más me expongo finalmente a eventos parecidos, menos angustia tengo. ¿Ya? Y también puede estar esta exposición en vivo. ¿Tá? ¿Ya? Podemos ir enfrentando ciertos recuerdos traumáticos, por ejemplo, que lo podemos hacer a través de técnicas como la sensibilización sistemática, por ejemplo. ¿Ya? Y también van a haber sesiones en conjunta padre-hijo, ¿ya? En donde la idea es que nosotros podamos facilitar la comunicación. De hecho, hay una sesión muy específica en este tipo de terapia, en donde el niño adolescente relata el trauma a los papás, ¿cachai? En definitiva, cosa de que los papás tampoco tengan esas lagunas, finalmente, y se pueda cerrar, obviamente, la historia, ¿ya? Y el enhancing, que es mejorar la seguridad, ¿ya? Aquí, estoy ya al final, honestamente. Este tipo de terapia, queridos colegas, debería durar entre 20 a 21 sesiones, más o menos, ¿ya? Porque es larga, obviamente, independiente de que nosotros veamos aquí 6 puntitos, 8 puntos en este caso, son varias sesiones por cada uno de los puntos. ¿Ya? Y es la idea un poco de revisar esto. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en definitiva nosotros tenemos que exponer al paciente. ¿Ya? Entonces, la exposición finalmente va a ayudar a que el paciente finalmente deje de angustiarse frente a ciertos recuerdos. Es un poco lo que hace, aquí lo vamos a hacer un poquito distinto,
Es un poco lo que se hace en la terapia de aceptación y compromiso, en definitiva. ¿Ya? Em, y obviamente a través de esta exposición, el paciente logra identificar que estas reacciones son normativas. ¿Ya? Entonces, es importante, obviamente, con esto, y creo que es fundamental, que tenemos que calibrar, obviamente. Esto no vamos a llegar y hacerlo, y por lo mismo, las técnicas más complejas las vamos a ver al final, porque en definitiva es súper relevante de que usted entienda cómo es el proceso y que efectivamente el paciente conozca finalmente ciertas herramientas técnicas antes de llegar a las técnicas más complejas. ¿Ya? O sea, cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, la técnica de reprocesamiento cognitivo, la sensibilización sistemática o otra técnica de exposición, ya el paciente tiene una serie de habilidades previas. Bajo ningún motivo se le ocurra, ojo, bajo ningún motivo se le ocurra, por ejemplo, hacer técnicas de exposición, por ejemplo, en las primeras sesiones. ¿Por qué? Porque en definitiva el paciente no quiere pensar en aquello. ¿Ya? El paciente no quiere tener esos recuerdos. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que voy con esto es que las técnicas de exposición siempre se terminan haciendo casi al final del tratamiento, o sea, sobre la sesión 8. ¿Ya? Nunca, porque puede ser complejo. La psicoeducación se transforma en una herramienta importantísima, ojo, de hecho hay mucha investigación acerca de la psicoeducación solita, ¿ya? En donde nosotros damos efectivamente la herramienta al paciente, le decimos lo que tiene, cuál es la sintomatología, y eso desde ya lo ayuda a empoderarse. Hay que hacerlo con cuidado, obviamente, porque algún paciente pudiera, no sé, autoestigmatizarse, y eso efectivamente puede llevar a que el paciente no se sienta muy bien, pero hay que hacerlo con cuidado. ¿Ya? Y ahí un poco hay ciertas estrategias de cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces hay varias formas. Por ejemplo, lo podemos hacer a través de métodos educativos, por ejemplo, los podemos hacer en discusiones informativas, lo podemos hacer en conjunto con los padres o separado. Yo al menos lo hago separado, por si acaso, porque en el proceso de terapia que hago yo siempre me dedico muy bien al diagnóstico, es algo que me interesa mucho, me interesa mucho afinar el diagnóstico porque en el estricto rigor eso me va a ayudar mucho más fácilmente a adaptar o consignar finalmente qué técnicas voy a aplicar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la psicoeducación yo siempre la hago separado, siempre. ¿Ya? O sea, solito con el paciente o solito con los papás. ¿Ya? De hecho, yo les aseguro que las sesiones con las personas que han tenido esta situación traumática son más tranquilas a veces que las sesiones con los papás. ¿Ya? Porque los papás de verdad se angustian mucho, los papás lamentablemente a veces se empiezan a responsabilizar ahí delante mío, por ejemplo. Imagínense si hubiésemos consignado a estos adolescentes acá. ¿Ya? Por lo tanto, me parece más complejo. ¿Ya? También vamos a trabajar harto en habilidades parentales, trabajar muy bien el refuerzo positivo, para mí es lo fundamental. ¿Ya? Obviamente que acá es fundamental que los padres aprendan cómo reforzar, en qué momento reforzar, ¿ya? Y también, a mi juicio, que también es fundamental que los padres, la familia, empiecen a tener ciertos rituales, ciertas rutinas, ciertas estructuras, por ejemplo, que ayuden a este niño a reforzar su seguridad. Y por cierto, el análisis conductual, o sea, que nos ayuda mucho a que los padres puedan entender, primero, por qué ocurre la conducta de su hijo y efectivamente qué hacer en su padre. También el entrenamiento de relajación, que hay muchas técnicas, muchas técnicas que les vamos a ver en el curso. Están desde la respiración focalizada, desde las reacciones musculares progresivas, desde las prácticas de atención plena, la imaginería guiada, que funciona súper bien. ¿Sí? Hay algunas que funcionan mejores que otras. Ahí yo les voy a contar mi experiencia con varios casos que les voy a mostrar. Eh, Hay algunas que sí, efectivamente, a mi juicio funcionan mejores que otras, sobre todo cuando los pacientes han sufrido disociación producto del trauma. ¿Ya? Por ejemplo, la técnica de Jacobson funciona muy bien. ¿Ya? Eh, por ejemplo, yo no me atrevería, probablemente a lo mejor alguno de ustedes puede estar en contra de mí, y está bien, por si acaso, pero yo no me atrevería, por ejemplo, con una paciente o un paciente que ha tenido el evento traumático reciente, por ejemplo, estrategias como el mindfulness. Para mí son súper importantes, por si acaso, la estrategia como mindfulness, pero si ha habido un evento traumático reciente, yo creo que las estrategias más certeras son las técnicas de pensamiento. ¿Ya? Porque el paciente está muy disociado, el paciente está muy inestable, ¿ya? Entonces, yo creo que lo mejor aquí son estrategias más duras, más concretas,
¿ya? El mindfulness después lo incorporo, por cierto. ¿Ya? De hecho, el mindfulness para mí es una estrategia muy importante en este momento. ¿Ya? También, ojo, la expresión obviamente efectiva y el entrenamiento de modulación. Aquí desarrollamos un vocabulario emocional muchas veces, sobre todo en niños que, por ejemplo, no han podido comunicar en palabras lo que sucedió. Es súper importante, ¿ya? Y aquí es fundamental, de alguna otra forma, eh, de que los niños puedan un poquito entender lo que sucedió, ¿no? Porque yo estoy seguro, y siempre digo esto, disculpa si alguno está tomando un curso conmigo, nadie puede luchar contra aquello que no conoce. ¿Ya? O sea, yo no puedo luchar contra la depresión si yo no sé lo que es la depresión. No puedo luchar contra la ansiedad si yo no sé lo que es la ansiedad. Entonces, en definitiva, este primer paso es fundamental. ¿Ya? Y hay varias estrategias, ojo, podemos usar estas técnicas de enrosamiento o estos kits de urgencia, muchas veces que la DBT nos dejó como muy bien establecido, por ejemplo. Hay ciertas herramientas de afrontamiento como algunas herramientas de recordatorio, por ejemplo. Em, Están estas tarjetas cognitivas, por ejemplo, que uno puede utilizar con los pacientes. ¿Ya? Es normal sentirse así, por ejemplo. Es normal estar angustiado en esta situación donde me estoy confrontando, pero ya pasará, por ejemplo. Por ejemplo, esas estrategias, esas tarjetas son súper interesantes, por ejemplo. Y el afrontamiento cognitivo que está muy ligado, obviamente, a la reestructuración cognitiva. O sea, en la terapia centrada en el trauma, la reestructuración cognitiva va sí o sí. Entonces es una técnica que efectivamente que se puede aplicar en varios tipos de problemas, en varios trastornos, pero que en definitiva es muy efectiva. ¿Ya? O sea, los pacientes se sienten haciendo terapia. Muchas veces los pacientes buscan esto porque en definitiva la terapia cognitiva doctora es muy concreta. ¿Ya? Y ayuda efectivamente a los pacientes que puedan entender sus síntomas y ver cómo procesarlos. ¿Ya? Y después probablemente ya está en la parte más dura. ¿Ya? Esta es la parte más dura, honestamente, que es el procesamiento narrativo del trauma. ¿Ya? Y aquí podemos exponer el procesamiento, como les decía anteriormente, podemos exponer un poquito el recuerdo traumático, podemos ir de a poco si queremos, por ejemplo, aplicar la sensibilización sistemática y luego de eso, por ejemplo, ir abordando esto mucho más profundamente. ¿Ya? Entonces, podemos hacer ciertas exposiciones graduales, por ejemplo, ¿ya? En donde podemos que el paciente vaya narrando varias veces la situación traumática. Podemos hacer este capítulo final, obviamente, que nosotros le llamamos, ¿ya? Que muchas veces este capítulo final es cuando ya el paciente siente que la historia está cerrada, está como toda bien armada, que él ya no es el culpable, ¿ya? Sino que es la víctima, que él no pidió, ella no pidió estar en esta situación, sino que es responsable otro, el que finalmente le hizo daño, ¿ya? Y podemos ayudarle mucho con preguntas de reflexión. Sé que has aprendido en la terapia, por ejemplo, que has aprendido sobre el trauma, por ejemplo, que has aprendido sobre ti mismo, tus padres, entre otras cosas. ¿Ya? Y la exposición es en vivo. ¿Ya? Que aquí es importante que los pacientes aprendan eh, por qué nosotros lo estamos exponiendo. ¿Ya? Yo, una paciente una vez me dijo, oye, ustedes los psicólogos son especialistas en meter el dedo en la llaga. ¿Ya? Eh, bueno, puede ser, no, mentira. Pero en definitiva, eh, yo le tuve que explicar cuál era el sentido de la exposición. Y ahí, obviamente, yo no hago una exposición netamente directa, sino que hago una exposición a través de imaginería, por ejemplo, y una de las técnicas más interesantes de exposición, por ejemplo, pueden ser como la reparentalización, por ejemplo, de la terapia, como les dije anteriormente, central. ¿Ya? Y las sesiones en conjunta padre-hijo. Esto es súper importante. ¿Ya? Porque en definitiva es extremadamente importante que los padres puedan escuchar, obviamente, y leer al hijo, por ejemplo, su narrativa. ¿Ya? Porque eso también le ayuda a ellos a entender el sufrimiento del niño, por ejemplo, le ayuda a entender finalmente, o del adolescente, le ayuda a entender cómo sucedieron las cosas o cómo este adolescente lo interpretó, ¿cachai? ¿Sabes? Porque a veces de verdad los papás sufren, y si lo entiendo porque también soy padre, los papás sufren mucho, inclusive en algunos casos he visto que sufren más que ¿ya? Entonces, las sesiones en conjunto van a ayudar un poquito a que nosotros podamos moldear la conducta con el niño, el adolescente y el padre o la madre, ¿ya? Y pueda efectivamente ayudar al paciente a que pueda volver a tener ese espacio seguro. ¿Ya? Es más o menos así. Me gustaría terminar la sesión de hoy día con un videito que quiero mostrárselos. ¿Ya? Es cortito por si acaso, pero que el banda ancha no me, no me perjudique, porque quiero mostrarles un poquito.
Eh, ¿Cómo se ve la terapia cognitiva conductual central del trauma? ¿Ya? Este es un video que está en YouTube y que lo he ocupado varias veces en sesiones, porque de verdad es muy gráfico y nos ayuda mucho a que el paciente, al menos yo atiendo adolescentes, por cierto, yo no atiendo niños, que el adolescente entienda el elemento de cómo ocurre. Miren esto, que me parece interesante. Scientific research has shown that trauma focused cognitive behavior therapies, or CBT, helps young people to recover from PTSD. These treatments provide a safe space for you to talk about what happened and how you have been feeling since, and will teach you ways to help you process your thoughts, feelings, and memories and move past your trauma. They are delivered by trained therapists and are usually one to one. That means it's you and the therapist. Sometimes it can be delivered in a group too. Memories of traumatic events are different from other memories. They can be really vivid, with sights, sounds, smells, and touches that take you right back to what you experienced. They bring back fear, helplessness, or distress, and can make you feel like it's happening all over again. They can bring back horrible thoughts you had at the time of the trauma. They can feel out of control, like they might appear at any time. Trauma-focused CBTs help you to make sense of these memories so that they are less upsetting and come back to you less often. Imagine a well-organized wardrobe. Each item is folded and put away carefully. When you need something, it's easy to find. There's a place for everything and you can easily close the door. This is what memories of normal events are like. We can take them out when we want them and put them back when we're finished. Now imagine a messy wardrobe. So messy that it is impossible to close the door. Things are everywhere, in no order. You might be able to push the door closed with two hands, but eventually it will come open and clothes will fall out. Some days you might be able to ignore the mess, but on others the clothes will fall out everywhere. Trauma memories are like these messy clothes, popping out and hard to handle. We want to shove them away and pretend the mess isn't there, but we can't. They keep falling out. To get the wardrobe sorted, we need to face it. Each bit of clothing needs to be taken out, folded up, and put on a shelf. This is what trauma-focused CBTs help you to do. It helps you to look at what has happened so that you can put it away. It doesn't mean that the memories disappear. The clothes are still there. They're just in a place where you can manage them. You can choose when to open the door to look at them and when you want to keep the door shut. You're back in charge, and the trauma no longer has to rule your life. Bien, bueno, ahí les mostré este video que me encanta, honestamente, que lo he usado muchas veces porque a veces quiero que las personas entiendan que lo que es el trauma, porque a mi juicio de verdad, al menos así lo considero, que claramente cuando nosotros sabemos lo que tenemos, sabemos la sintomatología que tenemos, sabemos a qué tenernos y cómo comenzar a poder tratarnos. Bien, eso pues queridos colegas, lamento ahí haberme demorado y les mando un abrazo y quedo atento a cualquier pregunta. Lamento por no haber tenido prendida la cámara, pero parece que tengo una señal horrible el día de hoy, ¿ya? Pero bueno, eso, quedo atento a cualquier pregunta, inquietud, observación, duda, entre otras. Bueno, chicos, vamos a abrir una ronda de preguntas pequeñita por el tema del tiempo. Vamos con Herminda Irene. Herminda, ¿puedes abrir el micrófono? Ahí te estoy solicitando que reactives el audio. No, vamos a ver si así. Ahora sí puedes abrir el micrófono. Intenta otra vez. Hola, ahora sí, Oh, sí, súper aló, bien. ya. Buenas noches, compañeros, profesor. Muchas gracias por la presentación, profesor. Muy bonito el video, me llegó al corazón. Mi pregunta es respecto a los parámetros que nosotros tenemos que utilizar, por lo menos en el caso infanto-juvenil, para hacer medidas de protección o acciones, digamos, jurídicas o legales para proteger los derechos del niño, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones estas develaciones de trauma pueden estar asociadas a vulneraciones de derechos, al sistema de familiares
disfuncionales, no sé, testigos de violencia, hijos de padres que tienen conducta delictual y que a razón de esto pueden estar expuestas a situaciones complejas. Quiero saber, y en esto yo siento que los psicólogos a veces pecamos mucho de flexibilizar, de no hacer la denuncia inmediatamente cuando sospechamos de esta vulneración de derechos, sobre todo en el ámbito privado, digamos. No, no es lo mismo que en un colegio, que cuando se devela algo así, se activa el protocolo inmediatamente. En cambio, nosotros un poco, en buen chileno, amarillentamos, ¿cierto? Damos la oportunidad de que la familia como está yendo a psicólogo, estamos como una buena fe de que por eso se está preocupando de la salud mental del menor, etcétera. Me gustaría saber que me orientara un poco sobre eso, profesor. Gracias. Súper buena pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Herminda. Muy buena pregunta. O sea, eh, y tú das en el clavo en algo súper importante, porque de verdad que en el colegio esto está como súper protocolizado. Entonces se activa la alarma y se activan todos los protocolos, el encargado de convivencia, sabe lo que tiene que hacer. O sea, igual falta todavía que avancemos en eso, es verdad, pero la consulta privada es mucho más difícil, ¿verdad? Como que, como tú bien recoges ahí, a veces como que, chuta, vemos que está viniendo a terapia y todo lo demás. Entonces, a mí me pasó una vez que flexibilicé y de ahí nunca más flexibilicé, por si acaso. ¿Ya? A lo mejor pequé de ingenuo, igual era más joven, es verdad, pero yo me acuerdo con un caso de una niña, 15 años, que ella en una de las sesiones me devela algo súper complejo, em, y esta niña la llevaba a su abuela. Entonces yo hago entrar a la abuela y le digo, mire, pasó esto, no sé, Juanita me dijo esto, y usted tiene que hacer la denuncia. Le dije, usted, así como empezando, oye, el poder ese en definitiva tenga, y fue lo peor que pude haber hecho porque la niña nunca más volvió. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ahí tuve que ir yo, ¿ya? A hacer la denuncia, porque no puede quedar impune. O sea, a veces hay cosas que son bien complejas que no las podemos determinar muy bien. Por ejemplo, no sé, por una violencia psicológica, que son un poco plausibles. Pero si un abuso sexual y develado, por ejemplo, en este caso por un adolescente de 15 años, yo debo confesarte que cometí el error de flexibilizar. Pero ahí me di cuenta, lamentablemente por la experiencia, es que no tengo que flexibilizar. ¿Ya? En esos casos hay que hacer la denuncia. ¿Ya? En los adultos a veces me ha tocado que los invito a reflexionar al respecto, porque ustedes saben que el adulto ya toma sus decisiones solas. Por ejemplo, me acuerdo de una paciente como de 23 años que ella también había sufrido abuso de una persona muy cercana a ella. Entonces ellos, las sesiones trabajamos el tema. O sea, oye, escucha, denunciar, no denunciar, beneficio, en contra, lo trabajamos súper duramente y muy concretamente. ¿Ya? Y claro, finalmente ella terminó denunciando. ¿Ya? Porque obviamente ella consideraba que esto era un paso importante, finalmente de hacerse cargo de su tratamiento y todo lo demás, y terminó denunciando, y ahí nosotros efectivamente somos un sostén que sigue el tratamiento. El tema muchas veces es que cuando denunciamos, querido colega, también se activan los protocolos correspondientes, pues, y ahí nuestro paciente es sacado si es menor de edad. ¿Ya? Y ahí perdemos el contacto, porque claramente nosotros en la consulta privada y si los papás lo están llevando, claramente nosotros no somos los de fiar por parte de los padres. Entonces, mi humilde recomendación, nomás, querida colega, es que no flexibilices. Cuando hay una revelación que tú ya sí, mira, aquí hay duda que hay abuso, finalmente la niña o la adolescente va y me lo dijo, me confesó, en la sesión se derrumbó y me contó cómo fue el hecho, ahí yo honestamente no flexibilizaría. Si hay dudas, claro, trataría un poquito de seguir indagando, porque a veces también eso mm, es, es que hay una delgada línea ahí, ¿cachai? A veces de repente pudiera ser que no tenemos los antecedentes tan suficientemente como para hacerlo, y ahí, claro, podríamos comprar un problema nosotros también como terapeutas, porque a veces hay que tener, obviamente, todos los antecedentes para poder hacerlo. Entonces, ahí te voy a contar dos casos distintos. Uno en que fallé y lo hice mal, por si acaso, sí que siempre hay que aprender de los errores. Yo me acuerdo que eso pasó hace 20 años atrás, ¿ya? Pero ahí yo en mi inmadurez dije, no, igual la señora se ve buena, esto le estoy contando algo súper terrible, yo sé que puede ser terrible, pero yo creo que ella sí. Y le dije lo que tenía que hacer, ir a Carabinero, PDI en ese momento, pero después no apareció más. Por la otra semana, no sé, por la XX no volvió, pues.
Entonces dije, chuta, aquí le embarré, pues. Entonces tuve que ir a hacer la denuncia. Le mandé correo, la llamé también y no volvieron más. Entonces, como no volvieron más, tuve que hacer la denuncia. ¿No? O sea, igual era un síntoma inequívoco, ¿no? Porque si alguien no tuviera nada que ver con esta situación, vuelve y trata de aclarar la situación, no sé, ¿cachai? No, pues aquí obviamente desapareció la familia. Y otro caso más también, así con este cortito nomás, también nos pasó lo mismo, que nosotros no sabíamos por qué, y de verdad no sabíamos por qué, teníamos una paciente que consumía de todas las drogas había y por haber, de todas las drogas. Entonces se fue de la casa muy joven, ¿ya? Y después volvió ya 22, 23 años, por ejemplo, a tratamiento con nosotros. En ese momento yo trabajaba en un hospital. Y la familia era súper comprometida, muy comprometida con el tratamiento, y era como familia ejemplar, cáchate, o sea, cáchate lo que dicen, familia ejemplar, oye, pucha, ojalá todos fueran como la familia de, no sé, de Juanita, mira cómo la apoyan en el tratamiento. Y en una de las sesiones conmigo, ella me devela de que su sobrina no es su sobrina, sino que es su hermana. O sea, en definitiva, que su hermana había sido víctima de violación por parte de su padre. Y claro, ahí chuta quedamos todos pucha, así peinados para atrás, porque en definitiva, pero ¿cómo es posible si este caballero viene para acá, toda la sesión la viene a dejar, súper preocupado por su hija? Entonces se devela el secreto y la familia desaparece, le quita el piso absolutamente. O sea, este secreto familiar todos lo sabían. Y cuando ella lo devela ya en terapia, mucho más empoderada, la familia desaparece por completo. O sea, esperando que recaiga, ¿cachai? O sea, boicoteándola. Entonces ahí yo te digo que no te equivoques como me equivoqué yo. Probablemente lo más importante siempre es hacer la denuncia. Y si no tiene todos los antecedentes, pucha, siguen indagando. ¿Ya? Ahí puedes ocupar escalas, puedes ocupar cuestionarios de pronto que pueden ser menos invasivos, y eso también te puede ayudar a recoger esta información. Eso. Muy bien, vamos a seguir con Martina y creo que ya cerraríamos con esta consulta, chicos, para cumplir con el tema de los tiempos. Vamos con Martina. ¿Puedes abrir el micrófono? Martina, ahora sí. Hola, ¿se escucha? Sí, súper bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy completa y muy buena, así que agradecida. Yo ya terminé psicología, hice mi práctica en una escuela. Tuve una paciente que me dieron de quinto año básico. Y bueno, mi supervisora al final me dio como un feedback en donde yo habría, no sé si heridas, pero yo tengo una facilidad como para un poco la exposición, como la que usted habla. Si bien no fue en las primeras sesiones, fue como ya mucho más adelante, con más conocimiento y todo el tema. em, Mi supervisora me hizo ese feedback. Entonces, quería preguntarle, ¿dónde está el límite entre la exposición? Igual siento que hay varios psicólogos, colegas, que no comparten tanto la exposición y que al ser, por ejemplo, educación, se enfocan más en terapia breve, terapia conductual, como del día a día, pero no como una terapia individual, profunda del estudiante, porque son tantos estudiantes que igual se entiende, yo encuentro. Pero como dónde está el límite en ese caso, me acuerdo que escuché también a otra colega externa que decía que abrió como heridas nuevas en la persona y que cómo se subsana eso cuando uno abre como esa ventana y la persona se empieza como a exponer demasiado y después cómo cerrarlo, como encontrar el equilibrio entre la exposición, pero también no tanto el desborde, como cuando es la parte protocolar de cómo no salirse del margen con eso. No sé si me explico. Déjame recoger un poquito. Oye, yo entendí que
tuviste un caso en un colegio en donde una niña eh, expuso una situación traumática, ¿eso entendí? Y tu supervisora te dice, oye, no tuviste que haber hecho eso. Eso entendí. Sí, exacto. O sea, yo igual encuentro que la supervisora era como más evitativa en ese tema. Y bueno, Como que los psicólogos somos evitativos, pero mira, ya entendí todo. Mira, en la parte educacional ella como que solamente es hablaba, que, bueno, cómo es ha que, estado, pero no profundizaba como... A mí me gusta quizás más la clínica individual, más claro, profunda, y quizás es en educación no se aborda tanto es eso, puede que ser. no es el contexto, Martina, discúlpame que te lo diga, no es el contexto probablemente un colegio para abordar esta cosa tan profunda, eso es lo primero. O sea, si apareció, obviamente no fue responsabilidad tuya, por cierto, a veces afloran las cosas, ¿no? Simplemente afloran, ¿ya? Lo importante ahora es qué hacer con esta persona, con este niñito o niña que te develó esto, o sea, eso es lo prioritario, ¿ya? Ahora bien, si te gusta la clínica, obviamente que hay formas de hacerlo, o sea, hay formas de cerrarlo. Un poquito como, hay una técnica que les conté ahora que me gusta mucho, que es la reparentalización, donde uno como terapeuta se transforma en un sujeto de apoyo súper importante para el paciente. Y nosotros lo que hacemos ahí en la terapia central en los esquemas, por ejemplo, que es TCC de tercera generación, lo que hacemos es que hacemos una, un- una, una actividad de imaginería. Entonces le pedimos al paciente que vaya colocando en su cabeza la situación traumática. Yo sé que muchos psicólogos no les gusta esto porque consideran que podemos revictimizar, podemos obviamente abrir heridas, como dijiste tú, ¿cachai? Pero ojo, de nuevo insisto, la mejor forma de sobrepasar siempre los traumas es reprocesándolos. Porque, ojo, nadie olvida las situaciones traumáticas. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es reprocesar esa. O sea, como les mostré en el video ahí, lo que hace la terapia cognitiva es ordenar los recuerdos y muchas veces, chiquillos, identificar estos stop points que están metidos. Porque en el relato, sin querer queriendo, la persona finalmente tiene lagunas también en su relato. Entonces, cuando nosotros ordenamos esa narrativa, el paciente empieza a entender muchas cosas, empieza a entender que no fue el culpable, que no se merecía esto, que pasara lo que fuera, no era justo esto que aconteció, porque muchas veces las personas llegan con mucha vergüenza, llegan con mucha culpa a la consulta, y eso es algo erróneo. Sin embargo, tú al principio no le puedes decir que está equivocado. ¿Ya? O sea, porque al principio lo que nosotros queremos hacer es que el paciente vuelva a tener el control de la situación. O sea, una persona que ha sido víctima de un trauma ha perdido el control de la situación, porque está lleno de sintomatología, ojo, está lleno de sintomatología que ni él mismo entiende y reconoce. Entonces, lo que hace la terapia cognitivo-conductual es ayudar al paciente a que retome el control de su vida y hay estrategias mucho más profundas como la terapia aceptación compromiso, la terapia aceptación, la terapia centrada en los esquemas, que de verdad ayudan a cerrar esa herida. Porque a mí me pasaba lo mismo que ti, y a lo mejor muchos de ustedes, que a veces cuando yo hacía solamente terapia de segunda generación, yo entendía que las personas entendían la situación, ¿cachai? O sea, lograban resignificar, sí, pero no lograban cerrar. ¿Cachai? Entonces yo me quedaba angustiado en la terapia. Entonces Mm. decía, pero pucha, ya, él entendió que sí, no fue su culpa, efectivamente generamos abordamos esas creencias irracionales, pero yo no sentía que cerraba los casos, ¿cachai? Y con la terapia aceptación compromiso y la terapia obviamente centrada en los esquemas, yo siento que ahora sí cierro los casos. Y de hecho tengo evidencia para eso, porque te puedo decir que los pacientes, pucha, vuelven poco, o sea, recaen poco. ¿Ya? Eh, Antes con terapia de segunda generación caían más, o sea, porque en definitiva es como un cambio un poquito más como maqueteado, por así decirlo. Disculpen, quizás no encontré la palabra correcta, pero en definitiva, si tú quieres hacer algo más profundo, no es en un colegio, es en una consulta. Entonces, si elegiste el camino, yo sé que hay algunas universidades que a veces a los chiquillos lo hacen elegir, oye, educacional, organizacional o clínica, eh, yo creo que siempre, sorry con esto, pero sí, yo creo que la madre de la psicología es la clínica. ¿Ya? Por lo tanto, esas cosas más profundas tienes que hacerlas en clínica, no en el colegio. Entonces ahora, si todavía estás ahí, tu preocupación debería ser, oye, ¿qué vamos a hacer con esta niña? Quizás derivarla donde corresponda, derivarla al CEFAM que pertenece, o derivarla a un No, ya no centro de estoy atención ahí. psicológica. Ah, ya, ya, bueno. Sí. Pero bueno, en definitiva, no creo que haya sido tu culpa, esa es la verdad. ¿Ya?
Así que No, tranquilo. efectivamente no lo fue porque en realidad yo solamente dije frases las cuales Catalina, se llamaba esta niña, ella misma había dicho, como me siento de tal forma, entonces yo solamente se lo devolvía y le hacía como alguna pregunta, cosas sencillas en realidad, pero ella le detonaron algo como por un insight propio, en realidad. No, no fue como Claro. nada muy directivo ni nada de ese ¿Mm? tipo. Pero muchas gracias por Bueno, su respuesta. Me de nada. aclara mucho más. Súper. Bueno, chicos, ya es la ronda de preguntas. Nada, pues darle muchas gracias al profesor Jonathan por compartir todos sus conocimientos y por la presentación de hoy. Me dice